donde lo dejamos el capítulo anterior. Pasando a una biblioteca, esta recepcionista le dice al prota que se detenga, preguntándole dónde se encuentra su pase. Preguntándose el prota que por qué para ir a cualquier sitio hace falta un pase. Y abrazando a Sylvie, le dice a la recepcionista que ahí está su prometida, preguntándole si necesita un pase. La recepcionista, algo emocionada, comenta que entonces hay un Lord Elfo oscuro, y disculpándose le pide que perdone sus malos ojos por no reconocerlo. El prota comenta que parece que está bastante familiarizada con la raza de los demonios, respondiéndole la recepcionista entusiasmada que por supuesto, contándole que para servir mejor a sus amos demonios, ha leído 100 veces el libro Las Crónicas Completas de la Humanidad Demoníaca, y el prota irritado nos comenta que escribió ese libro para que la humanidad entendiera al enemigo, no para ganarse su favor. Y retirándose le dice a Sylvie que no les preste atención a esos tipos. Y la recepcionista, suplicándoles que no se vayan, comenta que qué clase de hombre podría ser ese tipo, para ser capaz de casarse con un demonio. Un tiempo después, Sylvie le pregunta al prota qué le pasa, ya que lo nota deprimido. El prota le pregunta si sabe cuál es el propósito de esos libros, preguntándole Sylvie si no es para registrar el conocimiento e instruir a las masas, respondiendo el prota que es correcto, contándole que los libros no solo permiten que otros adquieran conocimientos, sino que son los que cambian el pensamiento de la gente. Como gobernante, es vital que la gente tenga una forma de pensar común. Pero gracias a esos libros y su influencia, los humanos de esa ciudad han perdido toda conciencia de sí mismos. Solo hay que ver ese libro en especial, el cual compara a los hijos de la humanidad y de la raza demoníaca. La mayoría de sus capítulos afirman la superioridad de los demonios sobre los humanos. El libro muestra a los humanos como seres que siempre dependen de otros, o de sus herramientas. Nunca pueden recurrir a sus propias fuerzas para resolver los problemas. Los demonios, por el contrario, son asertivos e independientes, autosuficientes. Ese tipo de raza tiene esperanza. Admite que los humanos son realmente más débiles que los demonios, pero es a causa de esa habilidad que la humanidad debe permanecer unida. En aquel entonces, fundó esa biblioteca para que los humanos se unieran y superaran su difícil situación. Pero ahora, eso es en lo que se ha convertido su pueblo. Sylvie, consolando al prota, le dice que no se sienta tan abatido. Esa gente ha sido gobernada por la demonio de la luna llena durante 1000 años, y la idea de anhelar ser un demonio está profundamente arraigada. El prota comenta que ya que esas personas aspiran tanto a convertirse en demonios, podría ser un demonio. En cuanto a los que son débiles, podría reunirlos para restablecer una nueva ciudad del amanecer. Sylvie le pregunta si pueden los humanos convertirse en demonios, respondiendo el prota que por supuesto que pueden, pero eso requiere una habilidad de la demonio de la luna llena, llamada demonización. Sylvie, sorprendida, se pregunta si la demonio de la luna llena puede convertir a humanos en demonios. Entonces, también tiene la posibilidad de volver a convertirse en un elfo. Y pasando con Xia Yueyun, esta comenta que supone que es la mejor manera de disfrutar un baño y un poco de agua después. Y recibiendo una llamada, le pregunta a Dani cómo va lo que le pidió que hiciera, respondiéndole esta que ya ha acabado. Usó magia de rastreo sobre el mensajero de la diosa demonio, y ya tiene su ubicación localizada. Le enviará una foto del mensajero, y su ubicación es la biblioteca de Ciudad del Amanecer. Xia Yueyun comenta a que se debe hacer su día de suerte. El mensajero está en su territorio. No es de extrañar que no pudiera encontrarlo durante tanto tiempo, preguntándose si no es el dicho, esconderse en plena vista. Y viendo la foto del prota comenta que en realidad, su futuro marido es un niño muy travieso, y llamándolo cariño comenta que debe haber sufrido mucho bajo Lidia, pero no tiene que preocuparse, porque lo recogerá enseguida, solo tiene que esperarla. Y volviendo con el prota, este nos comenta que tiene que someter a la demonio de la luna llena para poder tomar prestado su poder, pero se pregunta qué debería de hacer. Pero de pronto, alguien llamándolo cariño, aparece detrás suyo. Pero un tiempo después, Xia Yueyun le pide al prota que no se dé la vuelta todavía, pidiéndole que dispare a otro lado. Y pasando con Sylvie, está recibiendo una llamada, la calaca comenta que es una transmisión de la orden. Y Litia, que se encontraba del otro lado, les pregunta dónde se encuentran, respondiendo Sylvie que se encuentra actualmente en la Ciudad del Amanecer. Litia le dice que ese es el territorio la demonio de la luna llena, preguntándole qué están haciendo en ese lugar. Sylvie, disculpándose, le cuenta que el señor mensajero,
pero Litia interrumpiéndola le dice que lo olvide. Le cuenta que la bruja de la luna llena ha huido de ella, y ya ha encontrado al prota. Silvia, algo alterada, le pregunta si entonces debe protegerlo, pero Litia le pregunta si acaso es oponente de la demonio de la luna llena, ordenándole que se quede quieta. Ella irá por ellos, y colgando, le dice a su subordinada que se retira. Va a tener una charla cara a cara con Xia Yueyun, y pasando con esta, le dice al prota que ha adquirido bastante conocimiento con su material de aprendizaje, y puede hacer lo que quiera con ella, comentándonos el prota que ha llegado a la puerta, y dándose cuenta de algo, nos comenta si ese no es el ojo demoníaco de Nishitomi, preguntándose cómo pudo aparecer ahí. De pronto, Sylvie le pregunta al prota si puede oír su voz, contándole que esa es la transmisión espiritual que ha establecido con él, pidiéndole que se comporte con más naturalidad, no se haga notar, y le cuenta que Litia está a su lado y tiene sus ojos directamente en él, así que debe tener cuidado. Xia Yueyun, seduciendo al prota, le dice que no solo puede ser linda, sino también puede ser sexy, ruda, dulce, siempre y cuando sea lo que le guste, puede hacerlo. Por eso debería casarse con ella. Mientras lo haga, tendrá toda la satisfacción que desea. Comentándonos el prota que es impresionante lo versátil que es. Litia comenta que sabía que Xia Yueyun tenía malas intenciones. Naturalmente, ella está tras el poder de la diosa madre. Ella realmente quería casarse con el prota, pero Silvia, acercándose alterada, le pregunta si ha dicho casarse. Litia responde que nunca podría haber imaginado que fuera así, respondiendo Silvia que eso tiene que ver con si su majestad puede convertirse en heredera de la diosa madre, así que también está muy preocupada, respondiendo Litia que sí, entonces verán juntas cómo se desarrollan las cosas. Xia Yueyun le pregunta al prota qué está pensando, contándole que si eso no es suficiente, todavía hay muchas bellas demonios en su palacio y todas son impresionantes. El prota sereno le responde que la propuesta de una demonio tan encantadora es realmente difícil de rechazar, pero se niega, y disculpándose le cuenta que ya hay alguien que le gusta, y estas dos sonrojándose, estas se preguntan si esa persona que mencionó el prota, podrían ser ellas. Xia Yueyun comenta que es extraño, con una chica hermosa como ella siendo asertiva, al menos debería haber pasado algo. No le digan que se equivocó de material. Y el prota, viendo el juego que tenía en sus manos, se pregunta si realmente Xia Yueyun es realmente buena con esas cosas. Xia Yueyun comenta que todavía no ha llegado el resultado deseado, así que eso tendrá que servir, comentándonos el prota que era como esperaba. Es una otaku, una buena mujer de cultura. Xia Yueyun comenta que ya que no está siguiendo el plan, no puede evitarlo, sacando una poción secreta de amor, y le pide al prota que no la culpe por tomar medidas poco inusuales. El prota nos dice que esperen un minuto. Esa rutina le resulta algo familiar, preguntándose si no es esa la poción que le dio a Litia dentro del juego. Parece que el escenario se está invirtiendo, y Xia Yueyun comenta que el envase es un poco grande, así que le pide que tenga paciencia con ella. Después de beberlo, será su pequeño cariño. Y Silvia, al ver la reacción de Litia, le pregunta si está bien. El prota, detenido hacia Yueyun, le dice que ya que lo aprecia tanto, debería alimentarlo de boca a boca. Xia Yueyun le responde que es realmente algo, y sonrojada le responde que no hay problema, mientras a él le guste, está dispuesta a hacerlo, y tomando la poción, le pide al prota que lo haga, pero el prota, tapándole la boca, le dice que algo se ha roto, haciendo que Xia Yueyun beba la poción, y cayendo al suelo, le dice al prota que nunca pensó que su cariño sería tan rudo, pero le gusta. El prota, más serio, le dice que no juegue con él, como una demonio, incluso una pila entera de esos frascos apenas le harían efecto. Xia Yueyun le responde que no está mal para hacer el mensajero de la diosa madre, vio a través de ella, entonces no hará más juegos, va a ir a por todo. Realmente no lo entiende. Le pregunta por qué es diferente cuando lo tienta una y otra vez. Si es un apóstol, sabrá que es diferente a cualquier niña aburrida. Preguntándole a Litia si no lo cree, esta comenta que así que fue descubierta, y saliendo de un portal, con su imponente aura, le dice que para alguien que se atreve a provocarla, tiene mucho valor, y le pregunta cómo sabía la identidad y la ubicación del prota, y si las otras demonios también lo saben, respondiéndole Xia Yueyun que es un secreto. Además, el mensajero fue asignado a todas ellas por la diosa madre, contándole que desde cuando es solo de ella, si acaso quizás ya se ha casado. Litia, sonrojada, le responde que todavía no lo han hecho. Xia Yueyun le pregunta que acaso es su novia,
respondiéndole Litia que no. Xia Yueyun comenta que entonces, se acabó el asunto, no están casados y tampoco saliendo. Entonces, le pregunta qué hay de malo en que coquetee con el apóstol. Como el apóstol es de todos, no puede tenerlo para ella sola. Y el prota se pregunta si ser tan popular entre los demonios es realmente algo bueno. Litia le comenta que no le diga que no se ha dado cuenta de que la monopolización es también una forma de competencia. No le importa quién venga, no dejará que el prota caiga en manos de alguien más. La autoridad divina de la diosa madre es de ella. Y Xia Yueyun le responde que entonces se acabó la amistad. Y el prota al ver el desmadre nos comenta que se acabó. Si esas dos se enfrentan ahí, la ciudad desaparecerá antes de que pueda soñar con reconstruirla. Y cuando ambas estaban a punto de enfrentarse, el prota interponiéndose les dice que se detengan, y les pregunta qué están pensando hacer ahí. Para luchar por la autoridad divina, les pregunta si se van a matar la una a la otra en ese momento. Tal vez pensaron que solo se necesitaba fuerza para heredar la autoridad divina. Les dice que todas son hijas de la Madre Diosa, preguntándole si saben lo triste que se pondría si se enterara de que están peleando para disfrutar la autoridad divina. Como mensajero de la diosa madre, es responsable de seleccionar a su heredera. Se supone que debe observar su potencial y juzgar si están o no calificadas para heredar la autoridad divina. Sin embargo, todas sus actuaciones inmaduras de hace un rato lo decepcionaron seriamente. Xia Yueyun le pregunta que entonces, ¿qué se necesita para aprobar su examen y convertirse en un heredero calificado? Respondiéndole el prota que como parte de la examinación, no puede decirle eso. Xia Yueyun le dice que entonces, tendrá que examinarla por dentro y por fuera para que no se le escape ni un solo detalle, contándole el prota que será muy serio en el examen, así que no tendrá que preocuparse. En cualquier caso, tiene una misión, y le dice a Litia que como no están casados, debe cumplir con su obligación de examinar a las otras demonio, pero no tiene que preocuparse, su afecto por ella nunca cambiará, siempre podrán reunirse cuando quiera. Xia Yueyun comenta que entonces volverán palacio o comenzarán el examen en ese momento. Tiene muchos juguetes de ayuda, los cuales seguramente llenarán de alegría al mensajero. Pero Litia dándole un golpe, le dice que nadie dijo nada de ir a su palacio para un examen, contándole que el examen será en su palacio y se asegurará de examinarla a ella también. Pasando el dormitorio superior del palacio de Litia, esta le dice a Xia Yueyun que se quedará en ese dormitorio. Xia Yueyun le responde que de ninguna manera, es tan lúgubre y aterrador, le horroriza quedarse sola en un lugar así, quiere quedarse con el mensajero, pero Litia le responde que ni siquiera lo piense, pero el prota abrazándolas le dice que no más peleas, los tres tendrán que dormir juntos, pero Litia sacándolo de la habitación le dice que se largue. Xia Yueyun le pregunta a Litia qué está haciendo, respondiéndole esta que obviamente la está monitoreando, no se atreverá a salir de esa habitación. Y pasando con el prota, este comenta que al final las dos demonios se vigilan mutuamente en la habitación, mientras que él estará en la habitación solo. Y entrando a su habitación comenta que es realmente una pena. Pero Sylvie que se encontraba dentro le dice que es el único hombre en todo el mundo que podría convertir a los demonios en rivales del amor. Pero, es genial verlo sano y salvo. El prota le pregunta que por qué se encuentra ahí, respondiéndole Sylvie que está ahí para verlo ya que estaba preocupada por él. Tiene suerte de haber escapado con su vida intacta de demonios celosas. El prota le pregunta si hay algún motivo para ello, y qué es lo que lo hace tan atractivo. Además, ni siquiera le gustan las demonios. Sylvie algo decaída comenta que ahora que ha caído y ha perdido su divinidad, es prácticamente un demonio, pero el prota abrazándola le pide que no diga eso. En su opinión, nunca ha dejado de ser la diosa de los elfos que conoce, y Sylvie con una leve sonrisa, procede a comerse el prota, y este preguntándole qué está haciendo, nos comenta que la Sylvie del pasado nunca fue así, parece que ha estado recibiendo malas influencias. Sylvie le pregunta al prota qué le pareció, si se sintió bien. Con Litia vigilando la demonio de la luna llena, tienen toda la noche para ellos. Pero de pronto, Litia le pregunta a Sylvie cómo van las cosas de su lado. Sylvie le responde que se encuentra con el señor mensajero en ese momento. Litia le dice que quiere que vigile al prota toda la noche y no deje que nadie se le acerque. Respondiéndole Sylvie que se asegurará de hacerlo. Pero de pronto, el prota la tira en la cama. Litia al escuchar el estruendo le pregunta qué sucedió. Respondiéndole Sylvie que no es nada. Solo se tropezó. Litia le pide que tenga cuidado. Tiene la fuerza de un Lord demonio en todo caso, así que no haga nada imprudente.
respondiéndole Sylvie que aprecia su preocupación. Litia le cuenta que ella también tendrá que tener cuidado por su parte. Aunque Xia Yueyun parece estar muy distraída, no sabe qué truco malvado está planeando. Sylvie le dice a Litia que no tiene que preocuparse, puede dejarle el resto a ella. Y Xia Yueyun le dice a Litia que está aburrida de jugar sola, comentándole que debería de unirse a ella. Litia le dice a Sylvie que entonces contará con ella y con el prota, entonces colgará. Y Sylvie empujando al prota le dice que ya tuvo suficiente, preguntándole si no sabe lo sensible que son las orejas de los elfos. Y de pronto, alguien tocando la puerta le dice al prota que ya ha llegado. Sabe que aún no se ha dormido, preguntándole si no dijo que quería examinarla. Sylvie pregunta por qué está ahí la demonio de la luna llena, y cuando estaba a punto de contárselo a Litia, el prota le dice que espere, pidiéndole que se vaya primero, ya que quiere ver lo que la demonio de la luna llena ha planeado. Sylvie le pregunta que qué pasa si, pero el prota le responde que está bien, él se encargará. Sylvie le responde que comprende, pidiéndole que tenga cuidado. Y Xia Yueyun entrando a la habitación, le pregunta al prota qué es esa mariposa, respondiéndole el prota algo nervioso que no preste mucha atención a esos detalles. Y le pregunta si no se supone que debería estar con Litia. Xia Yueyun le cuenta que solo hizo un pequeño truco, y chasqueando sus dedos, le dice que es como eso, explicándonos que es una habilidad de espejismo sumergido. El prota sorprendido e igual que nosotros, menciona a Ren, Esuke Langley Soryu, Misaka Mikoto, y Uki Asuna. Xia Yueyun le pregunta si está sorprendido, contándole que todos esos son sus clones. Quien está jugando con Litia en ese momento es solo uno de ellos. Y todas juntas comenta que ahora que lo piensa, es extraño, preguntándole cómo pudo el mensajero enviado por la diosa demonio reconocerá a esos personajes. Todos vienen de otro mundo llamado Tierra. Xia Yueyun comenta que el hecho de que los conozca significa que no es una persona de ese mundo, y por lo que sabe, la gente de la Tierra pertenece a la facción de la diosa. En otras palabras, no es un mensajero enviado por la diosa demonio, es un apóstol divino bajo la diosa de la creación, preguntándose el prota si acaso será descubierto, y le pregunta qué es lo extraño en eso. Obviamente conoce a esos personajes ya que ha estado en el otro mundo personalmente, respondiéndole Xia Yueyun que no hay manera. El prota le cuenta que el poder de la gran diosa madre puede abrir la puerta al otro mundo, y él ha estado en el otro mundo con la gran diosa madre, como ella, nunca ha salido de ese mundo. Le pregunta cómo sabe de esas cosas del otro mundo, preguntándole si en realidad es una impostora que fue enviada por la diosa. Xia Yueyun le pregunta si acaso la está calumniando, disparándole con su arma, pero el prota fácilmente lo esquiva, y le pregunta si cree que un apóstol divino podría tener ese tipo de fuerza. De hecho, reconoce que el arma en sus manos es del otro mundo, preguntándole cómo consiguió eso. Xia Yueyun escondiéndola le explica que la obtuvo de los apóstoles divinos. Dijeron que le gustaba y querían ser sus amigos, así que le contaron muchas cosas del otro mundo. Esos personajes de diferentes mundos también se encuentran en las cosas que ellos enviaron. Así que, pero el prota le pregunta que así que todavía está en contacto con los apóstoles divinos, respondiéndose a Yueyun que no es así, pidiéndole que la deje explicar, pero el prota la llama traidora. Xia Yueyun le pide que no la malinterprete, contándole que ciertamente ha estado en contacto con los apóstoles divinos, pero las cosas no son lo que parecen. Siempre ha seguido las reglas, nunca ha traicionado los deseos de la diosa madre, solo le ha interesado lo que se llama la cultura 2D en el otro mundo. El prota le pregunta si entonces le gusta la tierra, respondiéndose a Yueyun entusiasmada que por supuesto. Le cuenta que ese lugar tiene wifi, nuevos lugares, los últimos juegos, incluso Bilibili. Es simplemente un paraíso que está más allá de sus sueños. Hay tantos chicos increíbles allí, realmente quiere conocerlos. Mientras el prota nos comenta que cree que está exagerando. Xia Yueyun le cuenta que sin duda, su favorito es un monstruo llamado Godzilla. No solo es fuerte, sino también hermoso, y sobre todo, se enfrenta a la humanidad en una lucha feroz para defender la Tierra. Incluso ha dado su vida. El prota le cuenta que si Godzilla destruye la humanidad, la cultura 2 de que le gusta también perecerá, respondiéndole Xia Yueyun que ella también ha estado pensando eso. Si ese es el caso, entonces valdría la pena persuadir a Godzilla, ya que es una poderosa demonio. No aceptaría ese comportamiento incluso si se convierte en su subordinado. El prota le cuenta que la Tierra realmente no es tan grande como cree, algunas áreas todavía están llenas de guerra,
respondiéndole Xiaoyun que está consciente de ello, es exactamente por eso que mantendrá la tierra bajo control al igual que la ciudad del amanecer. El prota nos comenta que ya entiende. El objetivo de Xiaoyun es invadir la tierra después de ganar la autoridad divina. Ella aprovecharía cualquier oportunidad para llegar a la tierra existente, por lo cual tiene más razones para ir que cualquier otro demonio. El hecho de que la diosa de la creación pueda permitir entrar en ese mundo, significa que hay una forma de llegar a la tierra. Si los demonios se unieran para descubrir la forma de hacerlo, la tierra sería completamente invadida por ellas. Xiaoyun, al notar la mirada del prota, le pregunta por qué no puede dejar de mirarla, respondiéndole que se preguntaba qué es lo que tiene la calabaza. Xiaoyun le responde que es cola, preguntándole si también quiere un trago, y sacando una lata de su inventario, le dice al prota que ahí tiene, respondiéndole que la hizo bien, e incluso está helada. Y nos comenta que nunca pensó que estaría probando algo de su ciudad natal ahí en otro mundo, y al tomarla, Xiaoyun le pregunta si siente algo, preguntándole el prota que se supone que deba sentir. Xiaoyun le responde que quiere decir, tal vez su cuerpo se está calentando, su boca se está secando, y está extremadamente sediento de ella, comentándonos el prota que esa chica no puede haberle dado troyano, y viendo sus estadísticas nos comenta que era de esperar. Parece que Xiaoyun intentó rogarlo, pero el sistema lo reconoció como un ataque, así que perdió todo el efecto, pero seguirá con eso y verá lo que va a hacer a continuación. Y tirándole a la cama le pregunta qué le ha hecho, y actuando le dice que no puede controlarse, y Xiaoyun le responde que si la quiere, debe atraparla. El prota nos comenta que esa chica realmente sabe cómo jugar con un hombre, apuesta que habría caído en su encanto si no fuera por su inmunidad. Xiaoyun le dice que vaya y la atrape, si la atrapa, puede hacer lo que quiera. Y el prota lanzándose a ella, vemos como Xiaoyun invoca diferentes clones con diferentes cosplay. El prota le pregunta por qué quiere torturarlo así, qué es lo que quiere. Xiaoyun le responde que eso debería ser muy claro para él. Mientras se case con ella y entregue la autoridad divina como un buen chico, le dará todo lo que quiera. El prota le responde que él ya tiene a Litia, respondiéndole Xiaoyun que ella puede darle 10 veces más cualquier cosa que Litia ofrezca. Sus clones son auténticos seres después de todo. El prota nos comenta que esa Xiaoyun realmente se está adelantando demasiado. Debería ser más o menos el momento de avanzar en su misión. Y sacando el anillo el prota le responde que lo entiende. Ahí está el anillo de boda. Xiaoyun le responde que porque no pudo hacer eso en primer lugar, todo ese sufrimiento era innecesario. Y vemos que el anillo es alma de dragón eterna. Xiaoyun le pregunta cómo se siente ahora su cuerpo de lujuria incesante, si acaso llegó a su límite, respondiéndole el prota que es despreciable. Xiaoyun le pregunta si acaso la felicita ahora, dándole las gracias por el elogio, y colocándose el anillo comenta que por fin, después de un largo tiempo, el día en el que se convierte en un dios ha llegado. Y mientras se reía histéricamente el prota se coloca la otra pareja del anillo. Y de pronto, son notificados de que la demonio Xiaoyun de la luna llena, le pregunta si quiere, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y la enfermedad, enfrentar el futuro con ese hombre ahora y para siempre, respondiéndole que sí lo hará, notificándole que declara que su matrimonio ha entrado en vigor a partir de ese momento, deseándoles lo mejor, y esfumándose, Xiaoyun abriendo lentamente sus ojos, comenta que ha sido un éxito, se ha convertido en una nueva diosa, y entusiasmada, le dice a la tierra que se dirigirá hacia allá. Sus amigos de Bilibili la están esperando, y le pide la puerta de otro mundo, que se abra para ella, pero vemos que no pasa nada. Xiaoyun se pregunta si acaso se equivocó en el canto, intentando múltiples maneras de invocación. Xiaoyun en uno de sus intentos comenta que la realidad se alquila, la sinapsis se rompe, él destierra ese mundo, pero ya Alta comenta que eso es absolutamente inútil. El prota le pregunta si ha terminado de jugar, preguntándole Xiaoyun enfadada qué está sucediendo, porque no puede abrir la puerta a otro mundo siendo una diosa, respondiéndole el prota que es porque el poder de la diosa demonio y todo lo demás era una absoluta mentira, solo mintió para engañarla y que se casara con él, dejando a Xiaoyun de piedra. Hace 100 años, dentro del palacio de Xiaoyun, los jugadores se esfuerzan por aumentar su favorabilidad. Xiaoyun les agradecía por los regalos, y nos comenta que esa gente es tan fácil de engañar, contándonos que mediante la magia crea una falsa barra de favorabilidad. Ahora un sinfín de personas vienen a regalarle cosas. Un tiempo después,
los seguidores de Xia Yueyun le dicen que están bajo ataque, y defendiendo a su diosa le preguntan quién es el pedazo de que perturba su luna de miel Mon Sauce. Si hay una persona que hoy se atreva a molestar a su Mon Sauce, él, Wang Jingce, le saltará ahí y ahora. Delante de ellos, el club de fan demonio Sauce, protegerán a su ángel hasta el final, y entre el polvo, vemos la mirada feroz de Litia, y también sus feroces atributos. Y mientras los demás comentaban que tenía buenos melones, Xia Yueyun le pregunta a Litia qué está haciendo de repente, pero esta le lanza su habilidad de cadenas de arma, dejando a Xia Yueyun inmovilizada. Sus seguidores le piden que detenga su ataque, pero alguien haciendo entrada comenta que son demasiado ruidosos, preguntándole si no saben que han sido engañados por las ilusiones de la demonio de la luna llena. Los demás confundidos le preguntan si él es el primer jugador de toda la historia en conquistar a un demonio, estrella del amanecer, respondiéndole que no puede someter a un demonio en condiciones normales, contándoles que esa supuesta favorabilidad eran solo una ilusión de su poder. Uno de los seguidores comenta que no es de extrañar que algo tan extraño como su favorabilidad al máximo pueda darse, comentando Rochi que debe estar diciendo la verdad, el señor Taun es el único hombre capaz de someter a un demonio, después de todo. Y otro se pregunta qué planes podría tener en ese palacio el hombre que conquistó a la demonio de la lujuria, y Almándose de Valor comenta que aunque hayan sido engañados, su amor no tiene por qué desaparecer. Pero Litia los derrota de un solo golpe. El prota le dice a Litia que hizo un buen trabajo. Xia Yueyun enfadada le pregunta a Litia si acaso está loca, cómo pudo ayudar a un apóstol divino, respondiéndole Litia que es porque lo que su cariño le manda hacer, debe hacerlo. Xia Yueyun le pregunta al prota que le hizo a Litia, respondiéndole que no hay necesidad de perder el tiempo explicando, porque pronto será igual que ella, pidiéndole que acepte las condiciones de la justicia. Volviendo al presente, Xia Yueyun comenta que todo está regresando, diciéndole que él es estrella del amanecer, el apóstol divino más aterrador de toda la historia. Fue quien hizo a Litia y a ella, y pasando con el prota, nos comenta que los recuerdos de los demonios deberían haber sido borrados por la diosa de la creación. Sin embargo, Xia Yueyun parece haber recordado algo, preguntándose qué está sucediendo. No le digan que sus recuerdos serán restaurados una vez que se establezcan los contratos de matrimonio. Xia Yueyun le dice al prota que no quiere casarse con él, respondiéndole el prota que es obvio que era ella quien quería eso tan desesperadamente. Xia Yueyun le responde que lo crea o no, va a revelar su identidad, y todas las demonios lo perseguirán, respondiéndole el prota que lo intente, pero no debe olvidar que su vida son compartidas ahora que están casados. Así que si él muere, tampoco podrá seguir viviendo. Xia Yueyun le dice que un maldito, invocando su arma, le dice que lo matará ahí mismo, pero el prota deteniendo su ataque, le dice que es inútil, mientras su contrato de matrimonio esté en vigor, no puede hacerle daño. No solo eso, ha comprendido completamente sus habilidades. Xia Yueyun le pregunta que a qué se refiere, respondiéndole el prota que observe, activando el espejismo sumergido, infierno filosófico. Los clones comentan que sienta glamour filosófico, y pues bueno, yo también me incomodé. Así que pasamos a la siguiente escena. Al mismo tiempo, en el segundo piso del palacio de Litia, vemos que murciélago le da un mensaje a dragón, y levantándose, nos presentan a Luli, en su forma de dragón, y alguien manifestándose, Loli, le dice que por fin está ahí, Litia. Le pregunta si busca algo, respondiéndoles Loli que se alejó de la tierra ancestral para actuar como su guardián durante algunos cientos de años. Ha llegado el momento de que cumpla su promesa, respondiéndole Litia que supone que la persona que quiere de vuelta ha aparecido. Loli le responde que así es. Justo ahora ha recibido una reacción del alma de dragón eterna. Ese hombre ha aparecido, y necesita que cumpla su promesa y le ayude a matar a ese tipo. Litia le responde que eso no será un problema, pero primero, debe presentarle a alguien. El plan de venganza será mucho más fácil con la participación de esa persona. Y trasladándonos al segundo piso del palacio, al cuarto de Sylvie, comenta que es extraño, preguntándose dónde estará. Recuerda claramente haberlo colocado en ese lugar, y encontrando el objeto comenta que estuvo escondido ahí todo este tiempo, y tomándolo en sus brazos comenta que es perfecto, y vemos que era un retrato del prota. De pronto, Litia apareciendo de repente le dice a Sylvie que son buenas noticias, contándole que hay una oportunidad para su venganza. Sylvie sorprendida se pregunta si acaso Litia ha descubierto la identidad del prota.
Litia le comenta que le gustaría presentarle a una colega, que como ella, ha sido víctima de una persecución por parte de esa vieja escoria, y ahora lo está buscando, presentando la bestia sagrada guardiana del imperio de Aurora y gobernante del clan del dragón, la diosa de los dragones, y su nombre es Loli, comentando esta que está encantada de conocerla. Sylvie comenta que es inaceptable pensar que la estrella del amanecer ni siquiera perdonaría a los niños, respondiéndole Loli que no es una niña, se ha vuelto así porque ha perdido su autoridad divina. Litia comenta que así es, Loli ciertamente no era una Louli cuando la buscó por primera vez, pero Loli enfadada le dice que se deshaga la palabra Louli, respondiéndole Litia que ha sido derrotada. Loli le dice que no la trate como una niña, respondiéndole Litia que lo entiende, preguntándole si está dispuesta a aceptar una disculpa, y entregándole una paleta le dice que es un regalo de disculpa, y Loli arrebatándosela le dice que no se crea que eso resuelve las cosas. Ahora, volviendo al tema principal, comenta que ese hombre, conocido como Estrella del Amanecer, no solo ha traicionado a toda la humanidad, sino que incluso ha jugado con los sentimientos de las diosas para engañarlas y quitarles tesoros de valor incalculable, preguntando cómo pueden las diosas dejar las cosas así, y señalando a Sylvie, le dice que necesita su ayuda, también puede unirse a su organización. Su nombre es la Liga contra el Enemigo de las Mujeres, dejando la sala en silencio. Litia comenta que ese nombre debe haber sido algo mencionado por Xia Yueyun, preguntándole por qué le daría a la organización ese nombre, comentándonos Loli que realmente lo dijo sin pensar. Sylvie comenta que es una diosa del Imperio Aurora, así como su bestia guardiana sagrada, le pregunta si está bien que coopere con una demonio. Loli le responde que ha pasado mucho tiempo desde que fue una bestia sagrada que protegía el Imperio de la Aurora. Litia le pregunta a Sylvie si no lo sabe, contándole que el Imperio de la Aurora se ha separado completamente de las diosas. Ahora, solo la Federación de Arkens y los poderes de Visalia profesan firmemente la fe en las diosas, y le pide que escuche. Es una diligente ahora, y está agradecida por eso, pero tiene que aprender sobre la dinámica de ese mundo de vez en cuando, respondiendo Sylvie que comprende. Loli comenta que las diosas también prohibieron a los humanos el estudio de la tecnología mágica y el propio imperio de la Aurora es la cuna de tales prácticas. Así que las diosas se equivocaron en ese asunto. Estaba en una posición incómoda como diosa y protectora del reino. Si no se iba, sería una enemiga de las diosas que apoyaban la prohibición. Era imposible que el imperio Aurora rompiera con la diosa, así que se fue después de la ceremonia de renuncia. Los dragones la echaron a un lado, el imperio de Aurora y ella ya no estaban en buenos términos y quieren mezclarse con las otras diosas, e incluso su amante la traicionó. Todo lo que le queda es lo que llamaría esa voluntad obsesiva de vivir que tiene. Sylvie se pregunta si amante, el prota, eso significa que nunca fue la única pareja a la que le propuso, y le pregunta a Loli si ya ha captado su posición, respondiéndole esta que todavía no, solo percibió el aura. Una vez determinada su ubicación específica después de un día o dos, la notificará. Sylvie le pide que se asegure de llevarla a la casa cuando llegue el momento, respondiéndole Loli que pueda apostar. Pueden capturarlo con éxito con su ayuda. En ese momento lo escoltarán personalmente de vuelta a la tierra sagrada del dragón, donde será torturado e interrogado lentamente. Exigirá justicia para ella y el resto de sus hermanas. Sylvie comenta que eso suena bien. Esas medidas serán su castigo. Por fin será juzgado por sus pecados. Y nos comenta que suena muy bien, preguntando si realmente quiere monopolizar al prota. Nunca dejará que tenga éxito. El prota le pertenece. Volviendo con Xia Yueyun, esta comenta que no quiere ver a otro hombre musculoso en lo que le queda de vida. El prota le pregunta si no puede manejar esa intensidad, respondiendo Xia Yueyun que está casi ciega, pidiéndole que haga que esos tipos desaparezcan. Y el prota con un chasquido, le responde que está bien. Xia Yueyun entre lágrimas le dice que quiere divorciarse de él, preguntándole el prota que cómo puede querer el divorcio cuando lleva menos de media hora casados, si realmente es tan desagradable, respondiéndole Xia Yueyun que se calle, si no la hubiera engañado, no se había casado con un miserable humano como él. El prota le pregunta si lo considera una persona miserable, es lamentable que lo haya provocado, y poniéndola en sus piernas le dice que ese es su movimiento favorito para lidiar con mucosas con terrible educación. Y aquí sabemos lo que pasó. Un par de pantalones después, Xia Yueyun llamando al prota pedazo de, comenta que incluso su abuela nunca le pegó,
El prota le pregunta si no acaba de decir que quería divorciarse de él, comentándole que no es algo imposible, pero hay una condición, quiere que lo ayude a capturar otros demonios. Xia Yueyun le responde que prefiere morir antes de ayudarlo, respondiéndole el prota que entonces no hay nada que hacer. Xia Yueyun le pregunta por qué se está desvistiendo, pero el prota levantándola y tirándola a la cama le pregunta si se refiere a qué es lo que está haciendo. Como es su noche de bodas, esa es naturalmente la cama nupcial, diciéndole que reconozca la realidad. Ahora que el matrimonio se ha establecido, no puede hacerle daño. Como todas sus habilidades inutilizadas, no es diferente a una mujer ordinaria frente a él. Xia Yueyun nos comenta que es un demonio y va a ser tomada por un humano, pidiéndole a sus hermanas o a alguien que por favor la ayude. Y el prota a punto de hacer el acto, ve a Xia Yueyun entre lágrimas, y le pregunta por qué pone esa cara. Solo lo hace parecer como un bravucón, y le pide que no lo haga, comentando que es un poco decepcionante, y levantándose comenta que ya está cansado, pidiéndole que vuelva a su habitación. Xia Yueyun le pregunta si la dejará ir, preguntándole el prota si realmente quiere que duerma con ella. Xia Yueyun avergonzada le responde que se pierda, pero antes de irse, el prota le da las buenas noches, respondiéndole Xia Yueyun de igual manera, y ya fuera de la habitación, se pregunta qué acaba de decir, cómo podría decirle a ese bastardo buenas noches. Él actúa como un caballero ahora, pero algún día sacará sus garras. No puede simplemente aceptar ese destino, y de vuelta a su habitación, esta murmura a dónde se habrá ido Lidia. Supone que eso es bueno también, de lo contrario, pero alguien le pregunta que a qué se refiere con lo contrario. Xia Yueyun al ver quién era le pregunta si ella es la demonio del matriarcado, dándole las buenas noches, y vemos que se trataba de Fan Jansku. Xia Yueyun le pide que baje la voz, preguntándole qué está haciendo en el territorio de Lidia, respondiéndole Jansku que no tiene que preocuparse, todo lo que está ante ella es una proyección mágica de comunicación en vivo, y cambiando de tema le dice que así que realmente dio el primer paso para buscar al mensajero, preguntándole cómo le fue. Debe haber fallado, de lo contrario habría empezado a presumir. Xia Yueyun nos comenta que no lo cree, si lo hubiera conseguido, no habría entrado con tanta prisa, así que es otra de las víctimas del prota. Jansku comenta que no le sorprende el resultado, de hecho, era de esperarse. Después de todo, le pregunta qué hombre en ese mundo ama una pista de aterrizaje como la de ella, haciendo que Xia Yueyun se enfade, y le comenta que no crea que puede hechizar a todos los hombres con grandes atributos, contándole que hay toneladas de hombres por ahí que prefieren chicas más lindas como ella. No tiene que olvidar que ella era más popular entre los apóstoles divinos en ese entonces. Jansku comenta que no puede evitar estar de acuerdo, contándole que esos hombres eran de otro mundo, pero no tiene que olvidar que es la demonio del matriarcado, no tiene ni idea de cuántos hombres se han arrastrado bajo sus encantos femeninos. No existe ninguna persona que entienda mejor la mente de los hombres que ella, preguntándole por qué no se porta bien y espera que le traiga las buenas noticias. Ahora es su turno, y le dice que observe. Cuando se convierta en la nueva diosa demonio, la llamará la demonio de la placa de hierro. Y Xia Yueyun enfadada comenta que ya que es tan cruel, no la culpen de nada, solo tiene que esperar. Si quiere casarse con el prota, entonces la arrastrará con ella. Tal vez él se obsesione con ella y no tenga ganas de torturarla. Riéndose histéricamente, hace 1000 años en Ciudad del Amanecer, alguien anuncia que la situación no es buena. El ejército de los demonios está avanzando, y les dice que no cundan al pánico, pidiéndoles a los soldados que reúnan a las tropas con prisa, mantengan la posición de defensa el mayor tiempo posible. Deben evacuar a las masas de manera segura. Uno de los soldados comenta que sí, solo es que hay demasiados de ellos. El comandante pregunta que cómo se reunieron las tropas demoníacas bajo la ciudad tan rápido y en una escala tan grande. Eso debe ser obra de un demonio. Pero de pronto, los soldados se preguntan si lo que hay en el cielo es un dragón blanco. El comandante reconociéndola comenta que esa es la diosa dragón, preguntándose si ha venido ahí para ayudarlos. Pero al fijarse bien, se pregunta qué es lo que lleva en la espalda, y reconociéndolo comentas que es su señor estrella del amanecer. Nos cuentan que en el pasado lejano, distintas fuerzas unidas para oponerse a un enemigo en común,
Con la humanidad y la cooperación del gran dragón, surgió una profesión tremendamente poderosa, llamada Caballero Dragón, y los soldados comentan que es asombroso, dándole larga vida al prota. Luli le comenta al prota que esa gente parece adorarlo bastante, respondiéndole que tiene razón, es exactamente por eso que tiene que defenderlos, y le dice a Luli que transforme a sus enemigos en cenizas, y cargando un ataque mágico, acaba con sus enemigos. Moviéndonos al gran templo de la diosa dragón, algunos años después, el prota le dice a Luli que no puede encontrar las palabras correctas, pero le pregunta si podría ayudarlo a forjar un par de anillos de boda de nivel divino. Luli le preguntó si se refiere a anillos de boda, respondiéndole que por supuesto, los forjará con materiales de la más alta calidad. El prota sorprendido le pregunta si habla en serio, quiere decir, si estaría de acuerdo tan casualmente, respondiéndole Luli que seguro. No hay problema con su relación actual. Juntos han derribado a los enemigos, superado innumerables montañas y mares, y dejando sus huellas por el continente. Él y ella comenzaron en conflicto, finalmente llegaron a la misma página y finalmente formaron una conexión cálida. Es genial, y siente, como si simplemente fueran parte inestables de la vida del otro, mientras nos comenta que pensar que confesaría de una manera tan anticuada. En otra escena, este dragón le dice a Luli que no lo hará, no lo apruebe en lo más mínimo, y se nos presenta como Shirra, el dragón dorado, jefe del clan dragón. Luli le pregunta por qué no puede aprobar el matrimonio con el prota, respondiéndole Shirra que es porque ese ser humano es indigno, pidiéndole que use su cabeza. Ha desaparecido por tanto tiempo, la han engañado. Forjar esos anillos de boda ya consumió gran parte de su poder divino, ese chico arrogante solo tiene la longevidad para colocarse en sus pies. Pero Luli le grita que el prota no es ese tipo de persona. Él y ella han pasado por tanto. Ella confía en él. Shirra le dice que basta. Le complace mucho ese humano. Estar cerca de él solo le traerá daño. Incluso si es la diosa dragón, no puede aguantar eso por más tiempo. Siempre y cuando haya elegido aferrarse a su ignorancia, ya no habrá un lugar para ella dentro del clan dragón. Su gobierno por derecho divino también será retirado. Luli nos comenta que sabe que tuvo que haber una razón para su repentina desaparición, pero ella confía en él. Es por eso que, aunque esta vez tiene que ausentarse, protegerá a su gente y a la ciudad del amanecer hasta que regrese. Pasan 100 años, 500 años, 1000 años después, vemos como una muchedumbre le dice a la diosa dragón que abandone la ciudad. Ahora está en Xiaoyun. Solo ella puede hacer que la ciudad del amanecer sea un lugar mejor. Y pasando dentro del palacio, este sacerdote le pide a Luli que perdone ese comportamiento recibo e infantil. Para ella, la ciudad del amanecer hace mucho tiempo que ha sido destruida por el ejército de los demonios a lo largo de ese milenio, preguntando cómo podría pasar por alto tal desgracia, y girando hacia Luli, le pregunta cómo se encuentra, comentando que eso es como si estuviera muerta en vida, pero se pregunta qué está pensando, porque Luli le respondería, ella ha sido así desde que tiene memoria, y nos cuenta que cuando la vio por primera vez en su juventud, su belleza y grandeza le asombraron. Estaba absolutamente silenciosa y reservada, con ojos que hablaban de un vacío que atrapaba el peor engendro de la historia, trabajando duro para narrarle toda la historia que el mundo tenía que contar, con la esperanza de liberarla de ese vacío, pero nunca diría una palabra, solo hizo un asentimiento ocasional. Si a veces la encuentra sola en el techo, mirando a lo lejos en la distancia, como si estuviera esperando algo, de pronto, Luli llamado Adonis, le cuenta que justo ahora las diosas y ella se comunicaron. La vieron como un traidor, y muy pronto será despojada del gobierno divino. No puede evitar eludir el poder de los demonios. Teme que Xiaoyun no perdonará a la gente de la ciudad si se va en ese momento. Adonis le dice que no le diga que los va a dejar, respondiéndole Luli que sus responsabilidades ahí se han cumplido. Lo mismo ocurre con su juramento anterior, y le da las gracias por haberla cuidado siempre. Tiene que ir a buscar a su amante, y nos comenta que no está convencida de que traicionara a la humanidad o a ella. Debe tener sus propias razones, por eso lo va a encontrar. Solo, a donde en el mundo se fue. Y volviendo a la actualidad, Luli comenta que en su estado actual, supone que no la reconocería, y chocando con alguien, vemos que se trataba de Xiaoyun, y Luli dándose cuenta de algo, comenta que ese es su anillo, el alma eterna del dragón. Y le pregunta a Xiaoyun de dónde sacó ese anillo, diciéndole que se lo devuelva de inmediato. Xiaoyun confundida, y luego alegre, comenta que encontró una Louli salvaje,
diciéndole Loli que la deje ir. Xia Yueyun le dice que sus pequeñas mejillas regoretas son tan suaves cuando las pellizca. Loli enfadada y dice que la suerte, y le pregunta quién es ella para enfrentarse a la diosa dragón Loli con tanta insolencia, respondiéndole esta que se llama Xia Yueyun. Loli algo pálida se pregunta qué está haciendo la demonio de la luna llena en el territorio de Litia. Xia Yueyun le comenta si ella es la diosa dragón, preguntándole quién la convirtió en eso. Respondiendo Loli que le importa, diciéndole que le entregue su anillo en ese momento, pero Xia Yueyun responde que no va a volver. Si se lo devuelve, le pregunta si no volvería a su estado anterior como una diosa de grandes opais. Eso la molestaría, preguntándole Loli si acaso tiene algo en contra de las grandes opais, gritándole que es una lolicona pervertida, y el prota levantándose pregunta quién está haciendo ruido en su puerta tan temprano. Si acaso están tratando de evitar que duerma a propósito. Luli le pregunta a Xia Yueyun por qué hay un humano ahí, respondiéndole esta que él es su esclavo personal. El prota comenta que obviamente eso es, pero Xia Yueyun cerrándole la boca, le susurra al pota que si otra persona supiera que la engañó para casarse, le pregunta qué prestigio le quedaría en el futuro, pidiéndole que le salve un poco de cara enfrente de la mocosa. Y Loli olfateando al prota, le pregunta si pasa algo, respondiéndole Luli que no es nada. Ella ya se retira. El prota le pregunta si estará bien sola, respondiéndole Loli que no necesita preocuparse, y se pregunta por qué ese humano tiene un olor familiar. Además, porque hay aún más olores de personas en él. Xia Yueyun, Litia, y la diosa Elfo. Algo está mal, se pregunta cómo podría un simple ser humano entrar en contacto con tanta gente importante. Necesita empezar a investigar apropiadamente, y abriendo sus alas, sale el castillo. Volviendo con el prota, pregunta qué es eso. Si quieres hace una apuesta con él, respondiéndole Xia Yueyun que así es, y tiene que divorciarse de ella de inmediato si pierde, y usará eso para decidir el resultado. El prota comenta que es una pérdida de tiempo, preguntándole de qué le sirve ganar. Xia Yueyun le pregunta si entonces, ¿qué es lo que quiere? Puede prometer de cualquier cosa siempre que esté de acuerdo, pero no tiene sentido preguntar, ya que literalmente no puede perder. Ha jugado esos juegos día tras día durante cientos de años. Sus probabilidades de perder son casi nulas. Así que, le pregunta qué le parece, si quizás podría lanzarse un punto gratis ahí o allá. El prota irritado le pregunta qué ha dicho. Va a fingir que no escuchó lo que escuchó claramente, y acepta su desafío. Le pregunta si lo que dijo antes sigue siendo relevante, que mientras juegue estará de acuerdo con sus términos, respondiéndole Xia Yueyun que por supuesto. El prota le responde que muy bien, entonces harán las cosas interesantes. Por cada ronda que pierda, se quitará una prenda. Xia Yueyun avergonzada le dice que es un demonio del sexo, hombre lascivo, preguntándole por qué debería tener que quitarse la ropa. Preguntándole el prota que cómo pueden llamar a eso una apuesta menos que ambas partes pongan en juego algo que no están dispuestos a renunciar. Y le pregunta qué le pasa, por qué tan asustada, no le diga que no tiene ropa interior. Respondiéndole Xia Yueyun que por supuesto que la está usando. El prota le pregunta si entonces, porque le sigue tentando, solo tiene que decir si él se la va a quitar o no. Respondiéndole Xia Yueyun que no se la quitará. Y Loli nos comenta que es increíble, preguntándose qué están haciendo esos dos. De ninguna manera eso es una relación amo-sirviente. Hay algo sospechoso en la identidad de ese humano. Si entra allí, la tomarían como una niña y tratarían de engañarla. Necesita encontrar un asistente. Y en otro lugar, una sirvienta le pregunta a Litia si podría querer un poco de té, respondiéndole esta que por supuesto. Y le pregunta a Sylvie cuál es el estado de la trata de esclavos en el territorio del segundo extracto, respondiéndole esta que moldeando la inexistencia. Todas las guaridas subterráneas están siendo destruidas y los infractores relevantes también están siendo arrestados. El único problema es que muchos funcionarios públicos de alto rango se encontraban entre los capturados, y le preocupa cómo tratar con ellos. Así que había planeado preguntándole Litia si todos podrían ser ejecutados. Sylvie le responde que por supuesto, pero si van por ese camino, las vacantes que podrían aparecer serían simplemente, pero Litia interrumpiéndola le dice que luego buscarán a sus subordinados para encontrar reemplazos. Pueden tener menos familiaridad, pero son más fáciles de encontrar. Respondiéndole Sylvie que todo saldrá como su majestad desea. Y Loli haciendo escena le dice a Litia que hay algo que tiene que confirmar con ella,
preguntándole si reconoce a esa persona. Litia, algo confundida, le pregunta si está segura de que eso es un chico, respondiéndole Loli con absoluta confianza que tiene plena fe en su obra. Litia le pregunta a Sylvie por qué siente que esa persona se parece a Buchen, respondiéndole esta que no ve el parecido. Loli le pregunta si está segura de que el nombre de esa persona es Buchen. ¿Cómo puede estar segura? Preguntándole Litia que por qué no estaría segura. Si es extraño saber el nombre de su prometido, o tal vez crea que Buchen sabe algo sobre la estrella del amanecer, preguntándole si quiere que le pida ayuda, pero Loli le pregunta que a qué se refiere con prometido. Sylvie nos comenta que eso no puede funcionar. Será problemático si Loli expone al prota por su cuenta, y cargándola, le dice a Litia que la deje manejar a Loli, y telepáticamente le dice a Luli que no hable. El prota podría morir en el acto si Litia lo descubre, y con el prota muerto ellas no podrían responsabilizarlo. Litia se disculpa con Sylvie por molestarla para que la lleve con ella, respondiéndole Sylvie que no hay necesidad de ser tan cortés. Tiene mucho con lo que lidiar, solo puede hacer esas pequeñas cosas como mínimo. Dicho eso se retira. Dani, al ver a Sylvie saludándola, le da los buenos días, pero Sylvie simplemente sigue de largo. Litia le pregunta a Dani si ha traído todo el material de referencia que quería, respondiéndole esta que sí, todos los libros que quería están ahí. Litia comenta que no está mal, preguntando por qué no le da un ascenso y un aumento, respondiéndole Dainin que está muy agradecida, y nos comenta que por favor los lea cuidadosamente. Dani prepara especialmente esos libros para ella. El plan va por buen camino hacia el éxito, solo tiene que esperarla. Estrella del amanecer. En otra escena, Luli comenta que entonces, hace tiempo que conoce la identidad de Buchen, preguntándole por qué no lo había dicho. Sylvie le cuenta que él tiene una misión y razones, por ello no ayuda a ocultarse. Es posible que ellas ya no sirvan como diosas, pero, le pregunta si cree que la facción actual de diosas tienen lo que se necesitan para defender ese mundo. Las demonios perdieron la memoria de aquella época, pero ellas aún tienen la de ellas. Buchen es ahora el único que puede someter a una demonio, como lo hizo hace 1000 años. Si continúan socavando el mundo, y ellas, que han perdido la diosa de la creación, están indefensa contra ellas. Ellas ya no están obligadas a ser responsables de la humanidad como antiguas diosas. Sin embargo, le pregunta qué será de su pueblo entonces. ¿Quién los protegerá cuando el mundo se destruya? Luli nos comenta que eso es cierto. No puede solo pensar en sí misma, necesita considerar a su gente, y comenta que lo que ha dicho tiene sentido. Puede que no sean responsables de la humanidad, pero deben considerar a su gente al menos. Será mejor que reconsidere su plan, pidiéndole que cuide del prota mientras tanto. Después de todo, el encanto de un demonio no es algo que cualquiera pueda manejar. Debe ser cuidadoso. Sylvie se pregunta si la demonio de la luna llena realmente se atrevería a hacer un movimiento en el territorio de Litia. Luli comenta que de todos modos, deja al prota en sus manos. Mientras tanto va a reconsiderar sus siguientes pasos, comentándonos que realmente necesita ver las cosas a largo plazo. No importa lo que haya hecho antes el prota, está dispuesta a perdonarlo ahora, pero debe ayudarla a restaurar el clan dragón. Y volviendo con el prota, este le pregunta si está bien, si está segura de que puede seguir jugando las cartas, ya que esa es la única prenda de ropa que ve allí. Xia Yoyun se pregunta por qué no le puede ganar con toda su experiencia. Ya le pidió que incluyera joyas y accesorios. Sin embargo, todo lo que le queda es ese equipao y no puede evitar sentir frío debajo de él, preguntándose qué debería hacer. Si eso sigue, y el prota le pregunta qué ocurre, comentándole que no es demasiado tarde para considerarla su esposa, respondiéndole Xia Yoyun que no quiere ser su esposa, no se rendirá mientras exista un rayo de esperanza, y nos comenta que es verdad. ¿Por qué debería rendirse cuando todavía existe una oportunidad? Esa es una carta que atravesará el cielo, y riéndose, le dice al prota que ya ha perdido. Funciona perro definitivo de 3 cabezas de ojos rojos. Terminando su turno, ese juego se acaba no importa la carta que saque, diciéndole que saque su última carta para que pueda terminar con eso. El prota le responde que de hecho, solo le quedan 4 cartas oscuras. Su mazo definitivamente responderá sus oraciones. Ahora déjale demostrarle qué pasa cuando cree en el corazón de las cartas. Y sacando una, Xia Yoyun le dice que eso es imposible. El prota comenta que surge la imparable maga oscura encarcelada, y le dice a la archimaga oscura que ataque al perro definitivo de 3 cabezas de ojos rojos, acabando así con la partida. Xia Yoyun derrotada,
comenta que perdió de nuevo, preguntándose por qué, respondiéndole el prota que obviamente le pregunta qué tiene de bueno su supuesta experiencia que proviene exclusivamente de luchar contra IA, pero ahora que ha perdido tendrá que pedirle que cumpla las condiciones. Ahora se pregunta si podría quitarse la última prenda de ropa, y acercándose le pregunta si acaso no están casados. No tiene que ser tan tímida, no hará ningún movimiento, se quedará quieto, preguntándole si a Yoeyun que qué le pasa con esa anticipación. No se va a quitar la ropa. El prota le pregunta si eso acaso no es su culpa, diciéndole que es un mal ejemplo para sus futuros hijos, respondiéndole si a Yoeyun te sueñe despierto, se morderá la lengua e irá al infierno antes de dejar que la toque, y retirándose el anillo comenta que no puede soportar un matrimonio así ni por un segundo más, y esa cosa, pero se pregunta por qué no puede retirárselo, respondiendo el prota que no tiene que molestarse, preguntándole cómo piensa quitarse un objeto de nivel Dios tan a la ligera. Xia Yoeyun nos comenta que si la habilidad inherente a ese anillo debería ser capaz de quitar por la fuerza el anillo de bodas, y activa la habilidad intrínseca. El prota comenta que ese círculo mágico, y le pregunta que no le diga qué quiere, respondiéndole Xia Yoeyun que lo ha adivinado. Con la habilidad intrínseca del anillo de nivel Dios sostenida por la poderosa magia de un demonio, no tiene dudas de que podrá quitarse el anillo. El prota deteniéndola le pide que no lo haga, y al hacerlo vemos como su última prenda sale volando, y Xia Yoeyun procede a soltar un fuerte grito. Sylvie al darse cuenta se pregunta si es la voz de la demonio de la luna llena, y volviendo a la habitación, el prota le pide que no llore, le dijo que no jugaría con ella, pidiéndole que se deprisa y se ponga su ropa de nuevo, pero Xia Yoeyun pregunta por qué su ropa salió volando, y qué le pasa a ese anillo, y le pregunta al prota si no vio nada, respondiéndole este que lo jura. Xia Yoeyun le pregunta de qué sirve jurar cuando se sabe que lo vio. De pronto, el prota pregunta que para qué estaban esas pequeñas bolas de slime, pero Xia Yoeyun quitándoselos le dice que se los devuelva. El prota nos comenta que se ha dado cuenta de algo. Xia Yoeyun, tratando de escapar, el prota deteniéndola le pregunta dónde cree que va así, diciéndoles esta que la suerte. El prota dice que se calme, al menos debería ponerse la ropa primero, o extraños la verían y ambos perderían la cara. Y Sylvie viendo la situación tan comprometedora, enfadada le dice al prota que es un infiel. El prota nervioso le dice a Sylvie que no es lo que parece. Xia Yoeyun comenta que así que ya tenía una esposa, y aún así la engañó para casarse, preguntándole qué clase de canalla es. Sylvie al escuchar que se habían casado, comenta que así que era eso, no esperaba que sometiera a una demonio tan rápido, es como esperaba de su amado, comentando el prota que eso es. Solo estaba deteniendo a Xia Yoeyun para que no salga en ese estado. Xia Yoeyun le pregunta si no es el culpable de eso, respondiéndole el prota que obviamente ella jugó con fuego con esas personas hábiles, preguntándole cómo puede ser el culpable de eso, diciéndole Xia Yoeyun que es totalmente su culpa, es tan humillante, diciéndole que no piense que eso termina ahí, algún día se desprenderá de su control, y definitivamente se divorciará, y retirándose enfadada le dice que vaya a pasar tiempo con su mujer, prefiere no intervenir en su relación. El prota le pregunta a Sylvie por qué vino tan de repente, si no estaba ayudando a Lidia, pero está siguiendo caminando. El prota le pregunta qué le pasa, por qué no le habla, respondiéndole Sylvie que es suficiente, y tomando asiento le dice que se acerque. El prota nos comenta que siente una indescriptible sensación de opresión, y le responde que ahí va, y le pregunta si su esposa todavía está enojada. El pensar en todo la demonia de la luna llena, pero Sylvie le dice que no es su esposa, diciéndole que vaya a buscar a su esposa demonio. El prota le dice que ella es su querida y amada esposa, respondiéndole Sylvie que no crea que unos pocos halagos pueden hacer que lo perdone, y le dice que ahora hable, preguntándole a cuántas diosas ha lastimado en su día. El prota le responde que sobre eso, y nos comenta que solo repasó los logros del juego en ese momento. Sylvie le dice que ese tartamudeo, su último pensamiento fue la mentira que le iba a decir, preguntándole qué hay que explicar. Sus víctimas son suficientes para formar parte de la alianza la Liga de la Justicia de los Vengadores, respondiéndole el prota que por supuesto que no, solo no sabe cómo explicárselo exactamente. Sylvie le dice que no hace mucho su antiguo amor, la diosa dragón la invitó para unirse a ellas. Ha organizado un premio de 100 millones de monedas de plata solo para atraparlo, preguntándole qué ha hecho antes para que la diosa lo odie tanto. El prota nos comenta que no puede ponerlo en simples palabras pero,
con el fin de adquirir los anillos de boda de nivel dios para los matrimonios con las demonios, pasó días y noches sometiendo a todas las diosas durante una semana y se convirtió en una leyenda de la comunidad por un tiempo. Muchos jugadores lo siguieron para apuntar a las diosas, así que actuó rápido, empezando en el dominio total. Pero, después de cruzar a ese mundo, lo que hizo, preguntándose si acaso no lo convierte eso en una auténtica escoria. Es una estafa, porque la diosa de la creación no borró también los recuerdos de las diosas. Sylvie comenta que las diosas todavía están discutiendo cómo destruirlo una vez que lo atrapen. Algunas quieren la parte superior de su cuerpo, otras quieren la parte inferior. Y el prota comenta que se acabó. Prácticamente puede escuchar el mano resonando en sus oídos. Sylvie le dice que no tiene que preocuparse. Ella es diferente a ellas. Ella quiere todo de él. Todo lo de él es de ella. No dejará que nadie le ponga un dedo encima, porque lo ama. Respondiéndole el prota que él también la ama, mientras nos comenta que es un amor muy pesado. De pronto, Sylvie le ofrece que tengan un bebé, pero se pregunta cómo podrían llamar a su hijo, diciéndole el prota que no puede respirar. Sylvie disculpándose lo libera, diciéndole que perdió el control hace un momento, preguntándole si está bien, respondiéndole el prota que lo está. Sylvie le cuenta que perdió el control al pensar que otras diosas pudieran alejarlo de ella. Está cansada de perderlo. Y el prota abrazándola, le dice que vio todo eso como un juego durante mucho tiempo. Es realmente ciego. Preguntándole qué le parece si le pide a Xiaoyun que les fabrique un par de anillos de boda en nivel divino después de la misión. No puede disculparse lo suficiente por el dolor que le ha traído su descuido, comentándonos que ha sufrido durante 1000 años. Disculpándose con Sylvie, Sylvie comenta que la hizo sentir mucho mejor. Una hora después, Sylvie comenta que entonces dejará de volver primero. Todavía hay trabajo que hacer con Litia, y le dice que no olvide involucrar el material que le dio en la entrega de anillos de boda, respondiéndole el prota que está bien, y nos presentan el objeto de nivel divino, semilla élfica de vitalidad. Preguntándose el prota si tiene planes de convertirse en la diosa de la fertilidad o algo así, y pasando con Sylvie, esta comenta que no puede despertar sospechas con actitud alegre, y calmándose, comenta que es mucho mejor. Necesita seguir trabajando con Litia, por el amor del prota. Pasando a las 3 de la mañana, la habitación de Xiaoyun, esta comenta que no perderá. Para derrotar al prota en un juego de alto elo, Xiaoyun está trabajando duro, gritándole al prota que lo vencerá, acabará con ese matrimonio y lo hará su esclavo. Al mismo tiempo, para someter al prota, Litia estudió el romance humano toda la noche y llegó a una conclusión. Las emociones humanas son más complicadas de lo que ella imaginaba. Y hasta aquí el video de hoy. Si quieres una siguiente parte, deja tu like y un comentario. Yo aquí me despido y hasta la próxima.